Mi marido dejó a nuestro hijo solo en la bañera para que se bañara, solo para poder jugar unas partidas de Honor of Kings con su mejor amigo. Nunca imaginé que, justo cuando él estaba inmerso en el juego, el grifo del baño se rompería de repente y agua hirviendo empezaría a salir sin parar. Muy pronto, los gritos desgarradores del niño atravesaron la puerta. Sin embargo, en ese momento él acababa de perder una partida y solo quería empezar la siguiente de inmediato, sin molestarse en ir a ver al niño en absoluto. En cambio, se irritó porque el llanto afectaba su juego. Se levantó, tomó 2 bolas de papel higiénico y se las metió en los oídos, y luego se lanzó de nuevo al juego, olvidándose por completo de su hijo en la bañera. El tiempo pasaba minuto a minuto y en un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 horas. Mi marido finalmente ganó una partida. Se quitó el papel higiénico de los oídos y escuchó con atención y descubrió que el niño había dejado de llorar por completo. Cuando entró al baño, una ola de aire caliente le golpeó el rostro de inmediato, junto con un olor fuerte y penetrante. Entró en pánico y levantó al niño y luego siguió tutoriales en línea para hacerle RCP, pero esto obviamente era solo engañarse a sí mismo. Al darse cuenta de que había causado un desastre terrible, se derrumbó por completo. Por un lado, estaba devastado por la pérdida de su hijo, pero más importante aún, tenía miedo de que yo descubriera la verdad, porque la vida acomodada que tiene ahora depende completamente del poder de mi familia. Si yo descubriera la verdad, él tendría que irse de la casa sin nada, y ese era un resultado que jamás podría aceptar. Justo en ese momento, lo llamé por teléfono. La llamada llegó de manera totalmente inesperada. Él reprimió su miedo interior y mintió, diciendo que el niño ya había terminado de bañarse y se había dormido. Después de colgar, rápidamente devolvió el cuerpo del niño a la habitación infantil y luego corrió de inmediato de vuelta al baño y drenó toda el agua de la bañera. Planeaba limpiar todas las huellas antes de que yo regresara a casa, pero justo cuando estaba a mitad de la limpieza, yo regresé a casa antes de lo esperado. Apenas entré, pregunté dónde estaba el niño. Él fingió estar tranquilo y mintió rápidamente diciendo que el niño estaba dormido en la habitación infantil y me dijo que no lo despertara. Bajo su desesperado encubrimiento, yo no noté nada extraño por el momento. Él acababa de suspirar aliviado cuando toda mi familia llegó al mismo tiempo. Resultó que era la víspera de Año Nuevo y todos habíamos acordado cenar juntos en familia. Al ver esto, él entró en pánico al instante porque mi hermano mayor es policía. Lo que más temía ocurrió en ese mismo momento. Al segundo siguiente, mi hermano percibió un olor extraño en él. Él empezó a sudar frío de miedo y rápidamente explicó que eran dumplings de cerdo cocinándose en la cocina, pero esa excusa no pudo engañar en absoluto la nariz de mi hermano. Con su agudo olfato profesional, supo de inmediato que no era el olor de los dumplings, y además, ese olor no estaba solo en él, sino que llenaba toda la casa, cada rincón. Mientras decía esto, caminó directamente hacia la fuente del olor y ese lugar era exactamente la habitación del niño. Al ver esta escena, él se asustó fuera de sí y corrió a bloquear la puerta. Justo cuando la verdad estaba a punto de salir a la luz, afortunadamente, en ese momento terminé de cocinar los dumplings y fui a llamarlos para cenar. Pero apenas habíamos dado unos bocados cuando de repente todos escuchamos el sonido de agua goteando. El corazón de él saltó de inmediato hasta la garganta. Muy pronto, mi hermano descubrió que el sonido provenía del monitor del bebé. Pero ¿por qué habría sonido de agua goteando en la habitación del bebé? Al ver esto, él no tuvo más opción que seguir mintiendo, diciendo que había olvidado cambiarle el pañal al niño y que probablemente solo se había mojado. Pero esta vez, incluso yo sentí que algo no estaba bien. Yo sabía que mi hijo siempre se despertaba llorando si mojaba la cama. Entonces, ¿por qué estaba tan silencioso hoy? Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Me levanté de repente y decidí ir personalmente a la habitación para descubrir la verdad.